Sí, bueno, seguimos acá con nuestra recorrida. En este caso, como ya te había prometido, bueno, estoy en este caso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con un viejo conocido, una persona que para llegar a poder estudiar, para llegar a recibirse como profesor de historia, bueno, es una historia muy larga, justamente, valga la redundancia, perdón, Claudio. Es una larga anécdota porque fue un sacrificio muy grande de parte de él, digamos, nada le fue fácil para obtener su título al que tanto ama, de profesor de historia. En este caso estoy hablando de Ricardo Barone, que con el cual, bueno, en pocas palabras, igualmente el perfil lo vas a dar vos, Claudio. Queremos hacer una pequeña reseña, ¿no?, de lo que fue una fecha muy querida, muy sentida para todos los argentinos, como es el 25 de mayo, y entre otras cosas, seguramente, también, ¿por qué no?, que nos deja una reflexión sobre este momento, ¿no?, que también va a ser histórico. Este momento que estamos viviendo va a aparecer, Claudio, en los libros de historia. Bueno, yo me quedé, eso delata mi edad, mi comentario, ¿no? En los medios digitales del futuro seguramente va a aparecer este 2020, como dicen muchos, en donde, bueno, estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial y, bueno, lamentablemente con sus consecuencias, ¿no?, en varios sentidos. Pero bueno, si te parece, Claudio, te voy a pasar con el profesor Ricardo Barone, profesor de historia, para que puedas hablar más tranquilo con él. Pero cómo no, lo ponemos bueno, ahí en Claudio el aire, Ponce de Ricardo. León, ¿te escucha? Desde Estudios Centrales, Ricardo. ¿Qué tal, Sí, Ricardo? hola, ¿qué tal? Un Buenos gusto días, escucharlo. Claudio. ¿Cómo estás? Bien, bueno, escuchando un poco lo que decía Mario al comienzo de esta intervención, no hay título, digamos, más honroso que el que más cuesta, ¿no? Sí, también estaba diciendo a Marito que yo fui uno de los últimos privilegiados donde existía un modelo económico iniciado por el formato de Estado que teníamos, que también te daba ciertas posibilidades que hoy yo sé que a la juventud actual no se lo permite. O sea, tenías trabajos que hasta consideraban si estudiabas de noche. Claro. Yo toda mi carrera de secundario lo hice de esa manera y te puedo asegurar que las leyes y la buena voluntad de mis patrones me permitían a mí manejar tiempos que hoy los chicos, con el poco trabajo que hay, son de 10, 12 horas, lo cual lo inhabilita por más esfuerzo que quiera hacer. Hay que poner las dos cosas en la balanza. El esfuerzo de uno es de saber aprovechar las circunstancias que le toca vivir, pero también es muy importante considerar qué estado te involucra a vos en tu vida y cómo influye. Sí, el momento. Mucho que ver. Bueno, Ricardo, su visión sobre el 25 de mayo de 1810. Mira, yo quiero, porque en realidad, y me parece muy bien, siempre se destaca la Semana de Mayo, muy puntualizada, muy circunscrita a ese momento. Poco se habla de por qué. Entonces me gustaría sino valorizar, que poco se hace, lo importante que fue la Revolución Francesa. O sea, nosotros somos efectos colaterales, dirían hoy, consecuencias de la Revolución Francesa. Sin Revolución Francesa no hubiese existido Revolución de Mayo, me atrevo a decir, o por lo menos se hubiese demorado, ¿se entiende? Sí, fue un precedente enorme. No solo precedente, fue un efecto fue el efecto dominó, porque de la Revolución Francesa surge Napoleón, de Napoleón surge la conquista de Europa, incluida España, y ahí el debilitamiento del Imperio Español, que permite no solo la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, sino en toda la América Española. O sea, 1810, 1811 fue de muchos movimientos revolucionarios porque el imperio estaba primero conquistado por las fuerzas francesas y debilitado en cuanto a poder mantener una represión en sus colonias. Era el momento, y eso, digamos. Claro, y eso fue muy hábilmente aprovechado. Después tenés los hombres, que son fundamentales. Yo rescato mucho en ese sentido la figura de Belgrano, que por ahí poco aparece en este proceso denominado Revolución de Mayo. Fue el que
inclinó la balanza. Ante el momento de dudas, ante el momento de que parecía que Cinero recuperaba parte de su espacio de poder político, fue el que derrumbó esa intencionalidad. Bien. ¿Qué mirada tiene? Por una postura, bueno, como toda la vida de Belgrano, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre los miembros de la primera junta? Básicamente los más representativos, Saavedra, Moreno, Alberdi. Mirá, ahí tenés un encuentro de varias situaciones y de cuanto a qué se quería en el sentido del post-Revolución de Mayo. Entonces había que estar presentes. El primer objetivo, sin duda, era comenzar el proceso de lograr la independencia, de terminar con el rango de colonia. Es decir, primero la patria estaba. Exactamente. Pero también después empezaron a surgir, como debería ser por esa melange que había de miembros, que cada uno representaba intereses distintos, que es lógico, pasa hoy. Y bueno, pero eso es un post. Vos me estás preguntando del momento del 25 de mayo, era eso, era el encuentro de hombres por un objetivo principal, y que después, bueno, va a surgir todo un proceso que creo que determinó el hoy. Mirá lo que te digo. Bien. La famosa grieta comenzó entre Moreno y Saavedra. Y nunca se detuvo. Pero bueno, es nuestra historia, nuestra bendita y hermosa historia. No la hemos podido cerrar en 200 y tantos años, ¿no? Qué increíble. No sé si será un juego hasta maléfico de un ser poderoso, porque es como que si bien hay momentos de la historia donde un sector que tiene una forma o un modelo de Estado y de economía predomina, el otro sector que no está de acuerdo y quiere organizar otro modelo que en su momento tuvieron posibilidades de hacerlo, sigue presente y con importante fuerza. Bien. Y de eso no pasó como en Estados Unidos, por ejemplo, donde hubo una guerra civil y el que perdió quedó tan debilitado que nunca más pudo generar situaciones de conflicto y se terminó la grieta. Bien. Barone, como profesor, ¿usted nota que los chicos de la secundaria, los jóvenes de hoy, están interesados en bucear, en conocer bastante más allá de lo que se enseña, digamos, en los ciclos lectivos, sobre estos hechos de nuestra historia? Siempre está sujeto el individuo a la situación y el momento que le toca vivir, y sobre eso tiene actitudes y reflejos. Esto lo digo porque si se habla, y evidentemente en el conurbano sobre todo, hay, digamos, una pérdida en cuanto a posibilidades de comparar con el conocimiento que sabíamos las generaciones de las cuales yo pertenezco a las actuales, evidentemente hay una diferencia. Pero no por falta de voluntad, ni de alumno, ni del grupo familiar. Siempre hay excepciones, ¿no? Claro. Entonces, para ser justos, por lo menos trato de serlo, después de evalúa que me escucha, hay que tener siempre presente esa situación. Entonces, si comparás, obvio que vas a encontrar deficiencias, pero te diría que hasta es más respetuoso, habría que considerarlo más todavía a los chicos del hoy, porque te puedo asegurar que ellos tienen obstáculos que nosotros ni lo pensábamos, ni lo soñábamos que podía suceder. Te digo una sola cosa, la saturación de aula. Nunca nosotros, las generaciones que vinieron después, hasta la reforma educativa de los 90, nunca se nos dio una situación de tener que ver cómo los alumnos que llegaban un poquito más tarde tenían que recorrer la escuela para ver si conseguía alguna silla, porque ya el aula estaba tan saturada que le ocupaban los asientos los primeros. Y eso, evidentemente, de ahí en adelante, más los comedores, no podés desarrollar. Yo te digo la verdad, en el aula de 4 horas, en donde había comedores, 2 horas y media podían ser productivas. El resto se te iba a organizar, te digo,
hablando en pasado porque yo me jubilé. Pero no creo que se haya modificado mucho, porque yo creo que sigue estando los mismos establecimientos, al contrario. Se ha empeorado. Porque crece la población y sigue la misma estructura. Claro. Bueno, todo eso no lo vivimos nosotros. Entonces, calidad educativa, sí, había diferencia, pero hay un porqué. Por último, dentro de un tema inmensamente rico, ¿no? Como es la historia y particularmente esta historia tan puntual sobre el primer gobierno patrio. ¿Nota ausencia de contenidos históricos en general en los medios? Sí, totalmente. Es como que, perdone que vuelva a todo, pero todo tiene que ver con algo, ¿no? La reforma le voy a dar un solo dato, y que va a responder concretamente su pregunta. En la reforma del 97, cuando se genera el EGB y el polimodal, cuando recibimos la nueva currícula, la historia de los argentinos comenzaba, el programa, para que se entienda mejor, empezaba desde 1853 en adelante. Créame, un vaciamiento de los conocimientos históricos. Decir que, bueno, veníamos de una legión de docentes comprometidos en historia y de alguna manera lográbamos el hueco para que conozcan el proceso revolucionario por el cual llegamos a la independencia, pero en el programa oficial había desaparecido esa parte tan rica de la historia. Comprometidos y formados también los docentes de entonces. Exacto. Pero si desaparece eso, te imaginás que los alumnos de aquel momento, que son los hombres de hoy, cuando manejen cualquier situación, y llámese también los medios, ante esa carencia están obligados a no poder hablar. Desde ya. Bueno, nos va a faltar la oportunidad de volver a charlar sobre distintos episodios de nuestra historia, que es inmensamente rica. Estamos escuchando al profesor de historia Ricardo Barone. Barone, ha sido un gusto escucharlo. Igualmente, que tenga buen día. Lo mismo le deseo a usted. Bueno, Mario, cerramos desde el lugar. Ahí me estoy acomodando, Claudio, un segundo nada más. Bueno, eso es lo que es la opinión del profesor Ricardo Barone, que hablando no solamente de lo que tiene que ver con el 25 de mayo, sino con la cuestión educativa, voy a ser muy sintético porque sé que tengo poco tiempo. Muy poca gente recuerda que acá, hoy por hoy, en esta zona, lo que es hoy por hoy Tortuguitas, ¿no? La comunidad educativa Roberto Arlt, un colegio que ha dejado su sello, justamente en esa cuestión, nace, bueno, con el tiempo se transformó, con la división de los partidos, ¿no? Cuando se divide General Sarmiento, pasó a ser luego Escuela de Educación Media número 7, y lo que muy pocos recuerdan en Pilar, es más, mucha gente de Pilar Centro me han dicho que no estaba en lo cierto yo, pero muy poca gente recuerda que ese colegio nace siendo de Pilar. Es más, llegó a ser la Escuela de Educación Media número 1, en su momento de Pilar, con la dirección de un histórico, ¿no? El profesor Jorge de las Cuevas. Pero bueno, un dato anecdótico que en su momento me gustaría más adelante, ¿no?, que lo podamos profundizar, Claudio. Muy bien, pero cómo no, va a ser un gusto. Mario, gracias. Abrazo para todos. Nos reencontramos. Chau, chau.